Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me siguen a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Un saludo, soy Juan Carlos González de Historia con Sentido y un día más encantado de poderos contar algo interesante, por lo menos, de la historia. Hoy volvemos a Cuéllar, porque Cuéllar nos va a dar muy buenas tardes. Tenemos y muy buenas mañanas y muy buenas noches y muy buenos días allá donde me estéis escuchando en distintos momentos de vuestro quehacer. Os digo que nos va a dar muy buenos momentos porque es una ciudad muy completa y muchas veces pues veo que hay temas que empiezan, interesan, la gente luego me los pide, tiene interés y así es como hago yo normalmente los podcasts. Hoy voy a hablaros de Cuéllar y voy a continuar con sus templos mudéjares. Y voy a cerrar este círculo de templos mudéjares pues contándoos cosas de Cuéllar, de la villa de Cuéllar. Bueno, nos habíamos quedado que don Ventral de la Cueva fue el primer duque de Alburquerque y podemos decir que toda la villa de Cuéllar ha quedado impregnada del sabor medieval de esa familia. Hoy el castillo de Cuéllar, esa imponente fortaleza en que destaca sobre la colina donde se ve lo que sería el horizonte de Cuéllar, es lo que más llama la atención por el tamaño. Primero también llama la atención el gran perímetro de las murallas que tiene Cuéllar. 1.500 metros cuadrados quedan de los 2.000 metros cuadrados que tuvo en origen. Es por ello una de las murallas de mayor perímetro y mejor conservadas. Esta imponente muralla tuvo 11 puertas, de las cuales 7 han resistido al paso del tiempo. Y os propongo el siguiente recorrido, que es el que he hecho yo. También habrá otros muchos, pero yo os voy a contar cómo he recorrido Cuéllar. Bueno, os recomiendo acceder por el Arco de San Basilio a la parte alta de la villa, donde nos encontramos con una inmensa explanada, donde lo más destacable es el adarve o recorrido interior de la muralla y la muralla propiamente dicha, y es donde está el castillo de Cuéllar. Los caminos que venían de la villa de Olmedo, de Valladolid y de Medina del Campo desembocaban en esta puerta que es la Puerta de San Basilio. Su primitivo nombre era de Puerta de Robledo y cambió de nombre en el siglo XVII por el monasterio de San Basilio que estaba fundado frente a dicha puerta. Se contempla hoy día una fábrica de la fachada conventual, que cuando hablo de fábrica hablo de obra de piedra, no penséis que hay una fábrica allí que está echando humo. Bueno, como os digo, se contempla una fachada conventual que alberga dentro una carpintería y un restaurante. Fijaros en qué acaban a veces las cosas. Estuvo habitada por la congregación de los monjes basilios en este lugar desde 1606 hasta la desamortización de Mendizábal. Con anterioridad estuvo al lado del río Cega desde su fundación en el siglo XIII. Y a mediados del siglo XVII, doña Ana Enrique de Cabrera y Colomna, viuda de Francisco Fernández de la Cueva, séptimo duque de Alburquerque, fue la que adquirió el patronato de la Capilla Mayor, pasando al mecenazgo de los duques. El monasterio Basilio era conocido como Nuestra Señora de la Salud y el monacato Basilio era de una profunda tradición italiana y fue asimilado por la orden y fue suprimido en el año 1790 al estar, como os he dicho, muy relacionado con el poder ducal,
pues permaneció el culto con una especie de capellanía, al menos hasta la desamortización de 1835-36. Todavía de la época quedan piezas religiosas que se reparten por otros templos, y sobre todo la imagen de Nuestra Señora de La Rochelle, una talla gótica. La Rochelle, sabéis que es una ciudad francesa, un puerto espectacularmente bonito. A ver si un día hacemos un podcast de La Rochelle, que merece la pena. Bueno, es una talla gótica que procedía de la bella ciudad de La Rochelle, como os digo, a la que se le atribuyeron numerosos milagros. Y frente a la construcción monástica está la puerta de San Basilio, que es la más bella de todas las puertas que hay en la ciudad en la actualidad. Está construida en mampostería con filas horizontales de ladrillos que dan consistencia al muro, y esta estructura está denominada verdugada. Se asienta sobre una base de sillares, que son los arcos de la puerta que llegan hasta sus arranques. Y el conjunto constituye en sí una pequeña fortaleza con dos torres, una rectangular y la otra semicircular, que están a ambos lados de la puerta, con 4 arcos y cubierta de bóveda de medio cañón. Los arcos interiores, o sea, conforme vamos a cruzar la puerta, son pétreos, de piedra, mientras que los exteriores son de ladrillo, y ambos son doblados y encerrados en un alfiz. El alfiz es como una especie de rectángulo, como un enmarque que se suele hacer normalmente en ladrillo en estos casos, que da como una sensación de mayor esbeltez a lo que es la puerta. Bien, desde el interior de la puerta se accede a los 2 niveles del adarve de la muralla, y el arco por la otra parte, o sea, tiene como si imagináis 2 escaleras, una que hay un adarve, o sea, un paseo en la parte más baja a la mitad, no en la parte más baja, a la mitad de la muralla, y otra donde las almenas, si vas por arriba vas viendo todo el paisaje, si vas por abajo vas como en una situación más de cautela o defensiva. Corona la puerta desde el interior un triple conjunto de escudos en piedra compuesto por las armas de los Cueva y Toledo, que son los duques de Alburquerque y señores de la villa. En los laterales están estos escudos, y centrados está el del concejo de Cuéllar. El castillo y sus personajes son de tanta densidad uno y los otros que los trataré ambos en un podcast aparte. Tras pasar la puerta de San Basilio, lo que encontramos es una grandísima explanada intramuros que recuerda un patio de armas. Si bien no lo es, se denomina la Campa del Ferial. Y en esta explanada se yergue un templo de gran belleza, que es la iglesia de San Martín, una iglesia típica del arte mudéjar, de 3 naves, una central más ancha y 2 laterales, y la central sobresale en longitud hacia adelante. Las 3 naves rematan en 3 ábsides parecidos al tramo recto y mayor. Mayor, como os digo, es el central, cuya ornamentación arranca de los cimientos, que son de cal y canto, desarrollando 2 filas de ladrillo en saledizo a modo de alero del tejado. La misma decoración se repite en los ábsides laterales, salvo en el trazado de la decoración de casetones, que disminuye de tamaño como los propios ábsides con la desaparición del friso de esquinillas, que es lo que lleva a la parte central. La fachada sur y norte son de cal y canto, esa especie, cal y canto, me vais a preguntar, estamos aquí, vais a pensar que estoy pensando yo que toda la gente sabe lo que es el cal y canto, ¿será una puerta de cal y canto? Pues no. El cal y canto es una especie de argamasa con grandes piedras que se ven, que se hacía una masa y se iban echando piedras. Algo parecido ahora cuando se hace un enfos, imaginaros cuando ahora se hace con hormigón, para pillar la resistencia se meten varas de hierro, ¿no?, que hacen que tenga unas posibles oscilaciones. Pero entonces lo que se metían eran piedras, porque el hierro no sabían que se empleaba para poder emplearse en la construcción. Eso es mucho más tardío. Bien, está realizado con lo que se llama el esgrafiado segoviano. ¿Qué es esto del esgrafiado? Pues es una técnica empleada por los alarifes mudéjares, que empleaban un recubrimiento, le daban una especie de yeso, que no era yeso, que era una argamasa, y con plantillas realizaban dibujos geométricos
las más de las veces eran geométricos, en este caso eran rectángulos que imitaban a los sillares rectangulares. Entonces parece que está hecho de piedra y no lo está hecho. Lo que está hecho es de argamasa, de esgrafiado segoviano puesto encima de lo que es la pared de cal y canto, que es la que hemos visto al principio. 3 puertas son las que dan acceso al interior, todas de ladrillo con arco de medio punto. La que da al norte tiene 4 arquivoltas y la que da al sur 6. Los arcos de medio punto se descansan en ladrillos, en nacela. ¿Qué es esto de la nacela? Pues una cornisa a modo de capiteles. Y las puertas están enmarcadas por un alfiz. Alfiz, lo que hemos visto, es el enmarque que veíamos en la puerta de San Basilio y en muchas puertas y en muchas entradas mudéjares. La torre es de planta cuadrada y parece un torreón de una muralla, de un castillo. La torre es de cal y canto y sillares en las esquinas. Y fue construida posteriormente al templo original y está en la zona del testero, en la parte de atrás de la iglesia. La torre estuvo techada y sus grandes ventanas en la parte alta semejaban a las almenas de un castillo. Y en el interior la planta es irregular, siendo la nave de la epístola un poco más larga que la del Evangelio. Y la nave central dispone de 5 tramos de arcos de ladrillo enmarcados por alfiz sobre el que se disponen ventanas aspilleras abocinadas, o sea que se van haciendo de mayor a menor, según se miren desde fuera o desde dentro, que daban luz a la nave central. Los arcos formeros, que son los arcos que discurren paralelos al eje central de la nave, su función era sostener los muros superiores de separación entre las naves de una estructura. Los arcos formeros, como os digo, son doblados y recuadrados por alfiz también. Y estos arcos gravitan sobre una serie de pilares compuestos. La nave central desarrolla un tramo recto antes de llegar al presbiterio, del que se separa con grandes arcos forneros que solo se interrumpen su desarrollo por las improntas de ladrillos de nacela o moldura. La nacela era una moldurita que se hacía colocando los ladrillos o bien cortados o bien cruzados para que para crear la línea de una cornisa. La nave del Evangelio interrumpe su trayecto antes de llegar al ábside, correspondiente, rematado así, en un lucillo. Los lucillos, ya vimos el otro día, que eran esas cosas, esos sarcófagos de piedra que se colocaban en un nicho junto a un muro y bajo un arquisolio. Pues ese lucillo de carácter mortuorio con decoración mudéjar destacan los 2 escudos de armas de Castilla. Ya sabéis que Castilla era un león y un castillo. Y a veces cuando se hablaba de Castilla se hablaba solo del castillo. Y tras el lucillo y en el espacio hasta el ábside se sitúa la sacristía, y hoy se accede ahí, en vez de por la parte de atrás, se accede por la parte de adelante, por la parte del presbiterio. El ábside de la nave central está cubierto con bóveda originalmente de horno o de media esfera. En el frontal se abren 3 ventanas abocinadas y amparadas cada una por 3 arcos de ladrillos de medio punto, de menor a mayor, con decoración mudéjar original y haciendo resaltar el rojo del ladrillo con el llagado. El llagado es lo que hay entre un ladrillo y otro ladrillo, que tiene un repinte en línea negra. Entonces parece que te llama mucho más la atención, porque normalmente cuando ves unas paredes mudéjares de ladrillo, la unión de ladrillo a ladrillo es blanca por la cal que empleaban. Pues aquí esa llaga la han pintado toda de negro y llama mucho la atención. Sendas cornisas de ladrillos en nacela sostenidas en frisos de esquinillas delimitan el conjunto por debajo y por encima de las ventanas. Y el techo de madera es una de gran labra, de una magnífica labra mudéjar de madera, como os digo, de vigas que se cruzan y de vigas que hacen una especie como de quilla de barco en forma de artesa. No es exactamente quilla de barco. El ábside de la nave lateral interior sur sigue la misma disposición que el ábside central, aunque en menor tamaño. Una ventana lateral del mismo tiene decoración pictórica con motivos heráldicos
y en el mes de abril del año 1354 fue el escenario de la boda de Pedro I de Castilla y de Juana de Castro. Y en esta iglesia se conserva una obra gótica de excelente factura, que es un calvario compuesto por 3 figuras de tamaño natural. Las 3 figuras proceden del mismo taller, y esto se sabe por los anudados y por los pliegues de los distintos personajes, que tienen igual traza y igual estimación, por decirlo de alguna manera, en los 3. Las esculturas fueron realizadas para ser vistas de frente. Es un calvario, el crucifijo tiene una cabeza ligeramente inclinada con los ojos entreabiertos y una expresión serena. El cabello le cae hacia adelante sobre el hombro derecho y hacia la espalda, un poco tirando hacia atrás. Deja una oreja al descubierto y es un rostro barbado. Los brazos se elevan rectos con las manos abiertas y la pierna izquierda se mantiene casi en verticalidad, mientras que la derecha cruza por encima del pie en una clara rotación externa. Bien, el paño de pureza, que era con lo que tapaban la parte testicular del crucificado, está anudado, tiene como una especie como de nudo que le da mucha vida en la cadera derecha y da lugar a que ese paño tenga unos pliegues horizontales con forma de horquilla que marca lo que se llamaba el estilo 1200, que estuvo vigente en Castilla hasta el siglo XIII. Ese tipo de ondulaciones y de forma de horquilla que hacían los paños de pureza era lo que se llamaba el estilo 1200. María tiene sus manos juntas en el pecho y lleva un velo corto, túnica y manto, y San Juan, que es la otra figura, en su condición de apóstol, tiene, según el estilo de la época, los pies desnudos, en recuerdo de haber sido lavado por Cristo, y lleva entre las manos el libro del Evangelio, que hace referencia al relato en su obra de la pasión de Cristo. Viste túnica y manto, y este último con los laterales en caída vertical y en punta, así muy elegante y muy fino. Esta particularidad, así como la forma con la que sostiene el libro, se repite en otros crucifijos castellanos que están fechados entre los siglos XIII y mediados del XIV. Volvemos a salir otra vez por el arco de San Basilio y nos acercamos a un altozano que se alza detrás de la zona ocupada por el exconvento de los Basilios, y aquí se encuentra la parroquia de San Andrés, datada al menos en el año 1222. La iglesia de corte románico consta de 3 naves, siendo mayor la central que las laterales, y terminando las tres naves en ábsides con decoración mudéjar. Arrancando sobre la roca una cimentación también con un encintado esgrafiado, no muy bien conservado, y tenemos sobre esta línea a modo de zócalo alto 2 arquerías de ladrillo de doble arco superpuestas de medio punto y vano ciego, y en la parte superior 2 órdenes de recuadros, casetones, separados ambos por 2 frisos de esquinillas. El alero remata con estructura de ladrillos en nacela, en la moldura esta que hemos visto, y los ábsides laterales tienen la misma disposición, si bien reducen los tamaños de los casetones, que son inferiores, y eliminan los frisos de esquinillas. Esto sucede por ser de menor altura que la ábside central, luego lo entendemos claramente. En el otro lado, en el lienzo más grande, se podía trabajar en más altura y adornarla más. En la fachada oeste, al testero de las 3 naves, los alarifes mudéjares dejaron una muestra increíble de su arte, pareciendo una puerta casi tridimensional por el efecto visual que produce. Desde el suelo se levantan 5 filas de ladrillos en saledizo, muy peraltadas, que cogen gran altura, y en estas líneas de ladrillos rematan en arcos de medio punto en el alero de la nave. O sea, unas columnas enormes que suben hasta la techumbre. Y el vano se completa con una puerta románica de piedra en la parte baja, que supuestamente se sustituye a una anterior de ladrillo, y sobre ella un friso en esquinillas. Sobre este friso de esquinillas se levantan 6 columnillas de ladrillo verticales a cada lado del lucernario de arco de medio punto. Cuando hablo de lucernario hablo de una ventana que está enmarcada en estas columnillas de ladrillo. Todo esto es ladrillo,
y las columnillas alternan la disposición de los ladrillos en esquina y en horizontal, que van haciendo como si fuera un juego de volúmenes. La fachada de la nave lateral queda oculta por la base de la torre del campanario, que es de época posterior, del siglo XIV, construida en mampostería con ventanas ojivales y balcones neoclásicos. Se techa con un alero de ladrillos que cierra al final del campanario en su cumbre. La fachada sur tiene en el centro una portada románica abocinada con 2 baquetones de arco de medio punto que descansan en cimacios y capiteles, y otros 2 arcos planos que descansan en otros 2 cimacios y en otros 2 capiteles. Y los capiteles fueron rebajados y las columnas cubiertas por sillares en obras del siglo XVIII, en que se reforzó con los mismos materiales todo lo que es el zócalo de la fachada para evitar los efectos del deterioro que hacía el goterío en la base de la fachada. Sobre este zócalo de sillares se sitúan como decoración 7 arcos de medio punto en ladrillo, peraltados y doblados, y sobre ellos un friso increíble, con 22 arcos sencillos y enmarcados por alfil, sobre el que se asienta un friso corrido de esquinillas. Es increíble esta fachada, ¿eh? Solo ya por esto merece la pena acercarse a Cuéllar. Y el alero es un tratado de arte con 40 canecillos de diversa decoración, lisos, vegetales e historiados. La fachada norte está amparada por un atrio que en principio era un cementerio o enclave de enterramientos, ya que vemos un lucillo de arco apuntado y tenemos también en esa pared como iluminación para la iglesia varias saeteras abocinadas que sitúan esta parte de la edificación en el siglo XIV, siglo al que pertenece la construcción de la torre, como os habíamos dicho, situada junto a la fachada del oeste de la iglesia. Junto a este atrio en el exterior aún se aprecia el arranque de lo que fue la torre mudéjar primitiva, que fue desmochada y vaciada al hacerse la que ahora permanece entera y reutilizada después como sacristía, esta parte que había sido torreón en el siglo XVIII. La fachada norte repite la estructura de la del sur, si bien han desaparecido los canecillos y la puerta que da acceso al interior de la iglesia es más reducida. Es una puerta también sorprendente de arcos polilobulados, totalmente musulmana y con escasa decoración mudéjar, sino decoración puramente árabe, y el conjunto de esta puerta es de piedra. El interior tiene 3 naves, la central de 4 tramos, en que uno de ellos hace las veces de crucero, aunque desde el exterior no se aprecia, te parece que todo es una nave corrida, que no hay crucero, siendo este tramo del crucero y el del presbiterio más anchos que el resto de los tramos. La arquitectura que se aprecia en el interior es similar en cuanto a la decoración. Las paredes, ornamentadas con arcos de ladrillo doblados y peraltados, y los arcos que separan la nave central de las laterales están cubiertos por bóveda de medio cañón, realizadas a cal y canto, con una apariencia rugosa por su enfoscado. En un tiempo estas paredes estuvieron recubiertas de pinturas mudéjares, que se conservan en los 2 ábsides de las naves laterales. La techumbre de madera de la bóveda central está tapada por una cubierta del barroco tardío de 1888, pero está conservada intacta. Encima, no estamos autorizados ni se permite la visita al público, pero el estudio que de ella se hace indica que tiene una forma de artesa, cruzando la nave 16 vigas dobles y 2 sencillas con sus correspondientes modillones labrados. Incluso algunos que dan directamente al tejado conservan la decoración mudéjar. Rodea de la construcción de la iglesia un muro de contención que recoge el perímetro del antiguo cementerio de la parroquia. Y frente a la puerta principal se localiza una cruz de piedra fechada con una inscripción que pone 1581. Y incorporada a la iglesia se construyó en 1797 con la inscripción Reinando Carlos IV, tal, una silla o panera donde los fieles entregaban panes o trigo como diezmo. Esto lo hacían todas las religiones. Los musulmanes, por ejemplo, me estoy acordando ahora de la parroquia de Durcal, tenía la entrada de la parroquia de Dúcar, que era la antigua mezquita de Durcal, pues tenía igual, tenía la entrada
la silla o almacén de trigo y de pan, que aparte era donde se hacía el horno de pan, que lo hacía, era una de las maneras que tenía la mezquita para recaudar fondos. Bien, dentro del arte religioso destaca el altar mayor del titular de San Andrés. Es barroco en talla con columnas salomónicas y fichado al menos en 1716. Alrededor de la figura central de San Andrés se distribuyen 7 lienzos que de izquierda a derecha son San José, San Juan Evangelista, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina, San Pedro, Santa Teresa de Jesús y coronando la Inmaculada en el frontón, siendo de mayor tamaño los lienzos que están a los lados de San Andrés, que son San Pedro y San Juan, para crear la línea de los apóstoles, entiendo yo. Y a los dos lados de la nave central están colocados 2 retablos barrocos de menor factura. De interés es la capilla de la Virgen de las Candelas, donde hay una talla románica de madera en actitud sedente, cubierta con un manto dorado y decorado en color azul, y es esta su policromía original, que es difícil porque muchas vírgenes fueron repintadas. Y en la parte superior del altar se conserva un lienzo de la Anunciación y en la base del mismo está colocada la imagen de San Juan Evangelista. Otra capilla es la del Cristo de San Gil, en la que se encuentra una imagen de Cristo románico del siglo XIV que presidía la iglesia de San Gil y que le da nombre a la talla de San Gil, y completan en la sacristía un museo de alrededor de 20 piezas, casi todas neoclásicas, que nos permiten comprobar el amor por el culto y la liturgia que tenían los templos de Cuéllar, muchos de ellos ahora ya desaparecidos, aunque como veréis quedan muchos. A extramuros de la villa, al sur de las murallas, se levanta sobre el espigón de un cerro que arranca de las inmediaciones del sur de la fortaleza y que genera 2 valles, un valle es la Huerta del Duque y el Barco de Nuestra Señora. Como os digo, se levanta una colina sobre la que está la iglesia de Santa María de la Cuesta, y fue una de las parroquias más importantes de la villa de Cuéllar. Era este el enclave donde se encuentra un barrio donde vivía lo más granado de la hidalguía de Cuéllar, como los Ruiz de Herrera o los obispos de Segovia, que de esta zona provenían, como Fernando Sarracín, don Pedro de Cuéllar. Este último fue el que convocó el sínodo de esta iglesia en 1325, de donde salió el primer catecismo católico escrito en castellano. No había imprenta en 1325, faltan 100 y pico años. Eso quiere decir que se copiaba el catecismo y llegaba muy poco, pero para los presbíteros y para la gente que se dedicaba al culto tenían una especie de catecismo para poder ya contarle a la gente las cosas en castellano y no en latín. El templo, a pesar de las remodelaciones sufridas a lo largo de siglos, mantiene su carácter románico y mudéjar. La estructura actual de la iglesia, por su fachada norte, se realiza por medio de un arco gótico enmarcado por 2 arcos mudéjares hoy cegados, como otros 2 que están hacia el oeste y otro hacia el este, donde se encuentra la base de la torre. Esa es la parte que tiene como más característicamente mudéjar. Son los arcos de roscas con un saledizo pertenecientes al antiguo atrio mudéjar, que se cerró desde antiguo para servir de granero o cilla de diezmos, y que con posterioridad esa edificación ha servido de casa de los sacristanes, que era una cosa muy típica. Los sacristanes vivían en la iglesia. Y en la fachada oeste se abre una puerta de arco de medio punto de estilo renacentista, precedida por un pórtico que lleva 2 columnas basadas en bloques pétreos, columnas que sostienen un tejado, un portal que debía ser como el que había en la puerta norte, hoy desaparecido. Y la fachada de poniente es de mampostería, en la que un ventanal redondo de piedra y más bien moderno da luz a la nave de la iglesia. Y encima de este ventanal moderno se sitúa una ventana mudéjar, que sería la que servía antiguamente para dar luz a la iglesia, antes que se hiciera por dentro la cubrición barroca del interior de la nave central, para cubrirla con una bóveda barroca. O sea, en la parte alta, como el techo estaba más alto, se iluminaba por la ventana lateral todo lo que era el artesonado, el entramado, la tramazón de madera,
Y ahora, al quedar eso oscurecida, porque ya se tapó por una bóveda que se hizo debajo, pues se alumbra con la ventana que os he descrito. El acceso a la iglesia por la puerta norte, nos encontramos en el espacio que fue el anterior atrio, cubierto por una bóveda barroca de yesería sencilla. Y a mano izquierda, en el interior del atrio, está la base de la torre, que en su día estaba aislada del cuerpo superior y destinada a osario, algo muy propio en la época medieval. Y este osario estaba aireado por dos ventanas aspilleras mudéjares, y precede a la puerta de esta base un espacio que parece haber sido capilla mortuoria, pues frente a frente hay dos lucillos de arco gótico que aún muestran las bases donde pudieran estar colocadas las cajas osarios. Bueno, todo esto que nos suena tan tétrico, debemos entender que los enterramientos en la antigüedad se hacían dentro de las iglesias, en el suelo de las iglesias, y cada familia tenía una lápida que bien llevaba su nombre y su escudo si uno era de una condición hidalga, de una condición importante, o bien llevaban un número. Cuando alguien se moría, se levantaba esa tapa, ahora todo esto nos puede parecer muy tétrico, y se iba bajando en la tierra hasta encontrar dónde estaba el último enterrado. Si estaba el último enterrado y todavía no estaba sus cenizas deshechas, pues lo que se hacía era se colocaba la caja encima. Si estaban deshechas, se hacía lo que se llamaba una reducción, que era todos los huesos amontonarlos en una bolsa o en una saca y se echaban en estos osarios. Pues ahí no quiere decir que olía a podredumbre y a todas esas cosas. Hombre, siempre olerían algo a estas iglesias, imaginémonos, ¿no? Y todo esto de que los enterramientos se sacan ya de las iglesias viene de las importantes pestes que hacen sacar ya los enterramientos fuera del suelo de las iglesias, porque había terribles olores, y se encalan. Muchas iglesias es el momento en que se les da cal para desinfectar. Como os digo, al lado de donde están los lucillos hay un gran arco de sillares gótico que ampara lo que es este conjunto. Y el acceso antiguo a la torre aún se reconoce oculto tras el altar de San Miguel de la nave central. Y la entrada a la nave de la iglesia se efectúa por portada de arco de medio punto con bocel de trata de renacentista, de sillares enfoscados y pintados a principios del siglo XX. Estamos pues en un templo de orígenes mudéjares. Por eso la agrupo en lo que son templos mudéjares en este podcast. Pero quedan pocos elementos identificativos mudéjares, una obra mudéjar mínima. Y las intervenciones sufridas por la nave de la iglesia trastocaron lo que fue un templo claramente mudéjar y se parece más a una de corte barroco tardía. Las yeserías de la bóveda son de molduras planas, dejando otras, las más complicadas terrajerías de principios del siglo XVIII. La bóveda está sujeta en pilastras de gran grosor que entre ellas generan espacios como de pequeñas capillas, donde se sitúan 6 altares con diversas tallas del siglo XVIII que proceden de diversos templos desamortizados y de parroquias ya derruidas o arruinadas. Varios proceden del convento de la Trinidad, como un calvario o una mesa de altar, en la que figura el nombre de San Simón de Rojas, 1552-1624, que fue un religioso trinitario que ocupó cargos relevantes en los trinitarios de Cuéllar. Una talla muy venerada es San Isidro Labrador, que ocupa otro retablo, siendo, como os digo, muy venerado porque es una villa evidentemente agrícola desde la antigüedad. El retablo mayor es de estilo barroco de 1700 y es obra de Juan Correas y de Blas Martínez de Obregón y está dedicado a las ánimas, con la advocación a María Inmaculada que preside el altar, acompañada por otras 2 tallas de los padres de la Virgen, que son San Joaquín y Santa Ana a los 2 lados. Y corona el conjunto un lienzo que representa la Ascensión. Y sobre el sagrario un niño Jesús que porta en su mano un globo terráqueo rematado por una cruz. A mí me llamó mucho la atención. Y en el arco toral, que da lugar a una bóveda de media esfera, hay con revoques barrocos y ocupada
ya por la parte alta del ático del altar, que se mete en lo que es el arco toral. El ábside en el exterior es el único de las iglesias de Cuéllar que no tiene decoración mudéjar y es de cal y canto enfoscado. Y las 3 ventanas de arco de medio punto son de dovelas de sillería, como lo son las esquinas del tramo recto del presbiterio y las bases donde se apoyan los canecillos. Unos historiados, otros de molduras y otros lisos. Todo esto lo podéis ver si os ponéis la foto de... Yo lo que estoy contando es lo que veo. Si os ponéis en la Wikipedia o en las fotos, podéis ver tranquilamente. Yo no me estoy inventando nada, ya solo lo estoy contando. Y la torre es la más esbelta de Cuéllar, no la más alta, y se recorta bellísima sobre el azul del cielo castellano. Yo que la vi a temprana hora, me pareció increíble. La torre de Santa María de la Cuesta, en el primer cuerpo, abre una ventana con derrumbe hacia el interior que servía de ventilación para la base del osario descrito. Carece de decoración, salvo en las esquinas y alguna verdugada de ladrillo. En el segundo cuerpo se abren unas ventanas de arco de medio punto que son más anchas en el tercero. Y el cuarto cuerpo de ladrillo hasta el alero en nacela doble, ventanas geminadas separadas por mainales de piedra. El siguiente edificio mudéjar es en la actualidad un museo, hospedería, es una cosa extraña. Bueno, pero tiene partes de sus dependencias góticas y renacentistas con exteriores y muros mudéjares. Estamos hablando del convento de la Santísima Trinidad de Cuéllar. El convento primitivo tuvo otro enclave más distante y arranca de una fundación en 1200 de un inglés de Thomas Walsh, WA2LS. En el traslado se realizó ya una iglesia mudéjar en la que se conservaba parte del ábside cabecera en el exterior. Y en 1554 se establece la comunidad bajo el patronazgo de las hermanas Francisca y Ana de Bazán, que formaban parte de la nobleza de Cuéllar y eran hermanas del conquistador Alonso de Bazán, que fue el primer alcalde mayor de la ciudad mexicana de Tabasco entre 1546 y 1549. Sobre este ábside que podemos contemplar se construyó la nueva iglesia de estilo gótico, finalizada en 1764 con un amplio camarín edificado a espaldas de la sacristía. La construcción fue desamortizada en 1835 y fue adquirida por una familia de abogados que respetaron la estructura original del templo y hizo de la iglesia conventual su residencia, y en la actualidad alberga una casa museo del siglo XIX con un espléndido jardín romántico en el espacio que ocupó la huerta de los trinitarios. Esta construcción mudéjar que podemos visitar, otra construcción mudéjar que podemos visitar es el ábside de la iglesia de Santiago. Ábside, me he liado porque es que, es una ruina. Entonces podemos ver el ábside, la torre, parte de la torre y muro norte de la nave central, que es lo que se conserva. La iglesia es conocida como Iglesia de los Caballeros, por haber sido sede de la Casa de los Linajes de Cuéllar, que era una corporación nobiliaria de Cuéllar que agrupaba a los hidalgos de esta vida en defensa de sus intereses, de los derechos y sobre todo de los privilegios. Ya aparece documentada en 1244 y se mantuvo en estado ruinoso hasta el siglo XIX, donde hay fotos y vemos una iglesia de 3 naves con pórtico al lado sur y torre en la zona del testero, que servía a su vez como torre defensiva del Arco de Santiago, una de las puertas de Cuéllar. Será como si fuera una iglesia fortaleza, una idea así nos tiene que quedar. En el siglo XX se derribó, se deterioró todo y se derrumbó, y se realizó una rehabilitación en el año 1987 recuperando el ábside y los restos de las naves laterales. Y en las labores de restauración aparecieron restos de pintura con motivos geométricos en el interior del ábside
y en uno de los arcos que da acceso a la nave lateral. El ábside se forma mediante un tramo recto y una cabeza semicircular, todo con arquerías ciegas de ladrillos simples o dobladas, en según qué caso. Y rematamos el recorrido mudéjar con otra iglesia singular, que es la iglesia de San Salvador. Nos vamos a otro promontorio de Cuéllar, como os he dicho, Cuéllar, Collis, Colinas, esta vez al camino de la entrada de Arévalo. Dicho promontorio hay entre la plaza sobre la que se sitúa enfrente y el templo existe un desnivel y una escalera de 2 tramos de piedra que nos lleva al templo, al pórtico y al templo. El templo tenemos referencias datadas que del año 1247, pero su existencia es anterior. Y en 1365 aparecen en los censos eclesiales muy detallados. Bien, en planta presenta nave única con cabecera en ábside semicircular, y en el siglo XVII sufrió una profunda reforma en su interior que afectó fundamentalmente a sus cubiertas, sustituyendo la primitiva techumbre de madera de la nave por bóvedas de medio cañón con lunetos y las bóvedas románicas de la cabecera se sustituyeron por una cúpula que cubre el presbiterio y el ábside. Y el peso de esta cúpula fue lo que motivó problemas de estabilidad en la cabecera al alterar el sistema de contrapesos y se hicieron unos grandes contrafuertes separados de la construcción que a modo de arbotantes góticos, lanzando un arco en el aire, le confieren a este ábside una peculiar estampa. Sobre el tambor del ábside y el tramo recto del presbiterio se aprecian los paramentos que albergan la cúpula, que la sustentan y que ahí es donde descarga. Y colocada encima de un zócalo de cal y canto se levanta el ábside en ladrillo. Un ábside con 3 series de arquerías superpuestas a base de arcos de medio punto doblados en las 2 inferiores y simples y de cañón más corto en la parte superior. Sin bien alterados, todavía se aprecian los lados rectos del presbiterio. Como os digo, se puede apreciar una decoración en forma de 3 recuadros sobre otros 3 arcos de medio punto recuadrados. Y oculto tras el pórtico se conserva una portada románica de piedra original, compuesta por 3 roscas, como si fueran unos redondeles, como si fuera una especie de cuerda grande lisa de medio punto apoyadas en columnas coronadas por capiteles de muy buena factura, diría yo. Y en la parte izquierda representan 2 figuras antropomorfas sentadas, vestidas con túnicas que solo dejan libres las manos y a las que desgraciadamente les falta la cabeza, las mutilaron. Y en la parte derecha presenta a 3 aves que pueden ser arpías, este tipo de pájaros que tenían una especie como de pico con dientes, que también están decapitadas y que tienen mucha labor de plumaje, que está realizada así como si fueran rombos. Llama mucho la atención lo cuidado que está hechas estos pájaros. La esbelta torre con sus ventanas góticas destaca a los pies del templo, aunque de la primitiva mudéjar se puede apreciar su base en el lado norte y junto al ábside. Estas son las iglesias que en su totalidad o en su mayoría o restos mudéjares os muestro en este podcast. Tenemos que tener en cuenta que esta villa es un caso singular por su proliferación de templos. Llegó a tener 18 parroquias más los conventos. Estamos hablando de cerca de 25 o 30 iglesias. Seguramente recorriendo Cuéllar y conociendo la historia de los 2 personajes más singulares, entenderemos más de lo que es la villa, de lo que es el mudéjar y de lo que es su historia. Os hablaré de don Álvaro de Luna y de don Beltrán de la Cueva, pero eso será en un nuevo episodio de Historia con Sentido. Hoy he querido dejaros constancia, juntamente con el primer podcast que os hice sobre las bulas y sobre
la primera parte de la iglesia de San Esteban, os he querido dejar constancia de lo que es la maravilla del mudéjar, que no podemos dejar de apreciar. A veces nos parece un arte menor porque se estaba construyendo en piedra, se estaban haciendo grandes catedrales, pero los alarifes mudéjares, los que habían sido los antiguos artesanos árabes, hacían construcciones increíbles. Las que quedaron muchas veces quedaban porque caían en pueblos o en iglesias que no eran excesivamente importantes y entonces no las tiraban, como en este caso, y hacían una iglesia nueva, sino que a veces sustituían una cúpula, sustituían una nave, hacían una torre nueva, pero dejaron lo más importante, que es lo que podemos apreciar, que es un arte magnífico, el arte mudéjar. Historia con sentido. Encantado de haberoslo contado, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.